Y concluyó este amigo diciendo, y lo sé. Amigo oyente, Él se lo puede demostrar a usted también. El Espíritu de Dios clama dentro de usted diciendo, Abba, Padre. Él es mi Padre y Él puede ser el suyo si usted confía en Él. Qué dulce es poder confiar en Él. Entréguese a Él, amigo oyente. Cómo me gusta hablar de esto también. Bien, continuando ahora con nuestro estudio aquí en este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, leamos el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Deberíamos decir aquí, ya que sufrimos con Él. Ese sí, como ya hemos dicho anteriormente, no es tan grande como parece serlo. Creemos que quiere decir simplemente, ¿qué estás padeciendo hoy? Y Pablo muestra que nuestro sufrimiento aquí es algo leve, liviano. Hay algo de mucho más peso, un peso de gloria eterna que llegará algún día. Pensamos que muchos de nosotros, cuando lleguemos a la eternidad, quizá hubiésemos deseado padecer un poco más por Él. Esa es la manera por la cual Él nos educa. El escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 de esa carta, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Ese es su método en nuestros días. Y algunos de los hijos de Dios están sufriendo mucho hoy en día. Bien, comenzamos ahora una nueva división en este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. El tema es una nueva creación. Lo antiguo frente a lo nuevo. Esclavitud ante la libertad. Y esto está comprendido entre los versículos 18 hasta el 22. Todo es nuevo en este capítulo. Como ya hemos indicado anteriormente, eso lo podemos apreciar como algo de gran valor. Hemos visto la nueva ley, la nueva lucha, el nuevo hombre, la nueva creación y el cuerpo nuevo. También el nuevo propósito de Dios y la nueva seguridad del creyente. Todo ha sido hecho nuevo cuando estamos en Cristo Jesús. No solo los cuerpos de los creyentes serán redimidos, sino que todo este universo físico, esta tierra en la que usted y yo habitamos, también será redimida, como podremos ver más adelante. Ese es el propósito de Dios y Él lo llevará a cabo. En realidad, cambiaremos esta tierra vieja por una tierra nueva. Recibiremos una tierra último modelo, por así decirlo, donde no habrá pecado ni maldición por causa del pecado, y éste no volverá sobre ella. Eso es algo realmente maravilloso, amigo oyente. Cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, alguien dijo, yo creo que esa sanidad está en la expiación. Y cuando le contestamos que creíamos lo mismo, esa persona se sorprendió. No solo hay sanidad en la expiación, sino que allí se encuentra también un nuevo cuerpo y un nuevo mundo, todo ello debido a la expiación de Cristo. Pero eso no es una realidad todavía, aun cuando los partidos políticos y las Naciones Unidas han estado tratando de que eso sea una realidad por muchos años. Cristo lo hará una realidad por medio de su redención. Yo tendré un cuerpo nuevo. Y pensar en eso, amigo oyente, me alegra muchísimo. Este cuerpo que ahora tengo se está gastando un poco, y me gustaría poder cambiarlo por uno nuevo. Bueno, eso será una realidad. También lo es la sanidad. La tenemos entre nosotros, pero no en la cantidad que necesitamos. Aún tenemos las enfermedades en nuestros cuerpos, como lo es el cáncer, por ejemplo. Pero en muchos casos podemos vivir con él. Es un aguijón en la carne, pero si Pablo podía tener uno, no veo por qué no lo podemos padecer nosotros también. Y nos podemos gozar en la bondad que encontramos en la gracia de Dios. Bueno, veamos ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo reconoce que recibiremos algún día cuerpos redimidos. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en y sobre nosotros ha de manifestarse. Es algo reconfortante pensar que algún día podremos cambiar estos cuerpos viejos y gastados por otros nuevos. Nosotros tendremos cuerpos nuevos y será en realidad un cuerpo. Yo me sentiría desnudo sin un cuerpo.
Siempre he funcionado, siempre he actuado en un cuerpo. Ha sido la casa en la cual he vivido. No sabría qué hacer sin ella. Aún así, Pablo ha dicho claramente que la antigua naturaleza tenía control sobre este viejo cuerpo, y todavía lo tiene. La psicología tiene mucho que hablar sobre nuestros hábitos y costumbres. Usted sabe que hace ciertas cosas, piensa otras más, y crea en estos cuerpos esas cédulas, esa arborescencia que termina siendo un camino. Y muchos de nosotros tenemos una gran mole en nuestro pasado, en la vieja naturaleza del pecado, y es muy difícil poder cambiar. Cuando la nueva naturaleza toma el control de las cosas, quiere cambiar de camino porque no desea que usted continúe viviendo en el pecado. La nueva naturaleza no quiere pecar. Pablo ya lo dijo en el capítulo anterior, que no podía hacer lo que quería y terminaba haciendo lo que no debía. La vieja naturaleza no quiere dar un paso hacia atrás, y entonces uno tiene problemas. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Vamos a tener un cuerpo nuevo, la gloria será revelada en nosotros. Escuche ahora lo que ha escrito Pablo aquí en el versículo 19 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo no está esperando el amanecer tan promocionado por los evolucionistas. Eso no tendrá lugar, amigo oyente. Ese sueño evolucionista nunca se realizará. Pero la creación sí está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios hayan quitado la cubierta exterior de esta carne, la creación será revelada también. ¡Qué hermoso día será ese! Bien, veamos ahora lo que dice el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Recuerda usted al sabio Salomón? Era un pesimista cuando escribió el libro de Eclesiastés y dijo allí, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Eso no tiene fin porque Dios tiene una gran bomba hidráulica. Con ella saca toda el agua del mar. Además, tiene un sistema de transporte muy efectivo. El viento lleva las nubes sobre la tierra seca y luego llueve nuevamente. Esta llena los ríos van hacia el mar, pero éste nunca se llena. Hay cierta monotonía en la naturaleza. Uno no puede ir a ningún lugar sin descubrir que en realidad la naturaleza está esperando esa manifestación, está esperando esa revelación. Se nos dice aquí, porque la creación, o sea, la naturaleza, fue sujetada a vanidad, porque Dios la hizo de esa manera. La maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán, y el mundo físico también se encuentra bajo la misma maldición. ¿Recuerda usted lo que le dijo Dios a Adán allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 18 y 19? Escuche usted lo que dijo Dios. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dios dijo que iban a crecer espinos y cardos, y lo único que uno tiene que hacer es mirar a su alrededor para encontrarlos. Esa es una maldición sobre la creación. Ahora, la palabra que se tradujo aquí como vanidad quiere decir en realidad vacío. Está sin ningún sentido. La naturaleza parece que nunca llega a realizar ningún resultado. Parece que siempre anda en círculos. Permítanos ahora compartir con usted lo que dice el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, desde el versículo 5 en adelante. Escuche usted. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Tiene que hacer eso nuevamente en el próximo día. Ahora, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Nota usted, amigo oyente, cierto aire de monotonía aquí? Lo mismo pasa con la vieja naturaleza que tenemos. Nunca está satisfecha. No importa cuánto ha visto u oído, quiere ver más y oír más. Ahora esto no sucedió porque la naturaleza lo quiso así, sino que fue consecuencia del pecado del hombre. Veamos ahora lo que sucederá aquí en el versículo 21 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Esa es la maldición que está sobre la naturaleza. El hombre tiene un cuerpo que está muriendo. Alguien dijo, desde el momento en que Él nos da vida, Él comienza a quitárnosla. Hay un deterioro y muerte en la naturaleza a nuestro alrededor. Usted puede ir a un hermoso monte, por ejemplo, y allí encontrará un árbol caído, muerto, corrupto, pudriéndose. Esa es la naturaleza. Y el hedor de los cuerpos putrefactos de los animales muertos llenan nuestra atmósfera. Escucha ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay quienes han señalado un hecho y quizás usted, amigo oyente, se ha dado cuenta del mismo, y es que la naturaleza canta en un tono menor. Si usted ha tenido oportunidad de estar en las montañas de noche y de escuchar cuando el viento sopla por los pinos, ¿qué canto más plañidero el que uno escucha? Y cuando uno se detiene a la orilla del mar y escucha las olas golpear contra las rocas, parece oír el lamento de las ondas al romperse. Se nos dice que en realidad se ha podido grabar la música de los árboles. Y es algo triste, lúgubre. Y luego, allá en los montes se escucha el grito angustiado de un animal pequeño o de un ave. Es penetrante en la noche, nos hiela la sangre. La naturaleza presenta un testimonio perceptible de la veracidad de las Escrituras. La creación gime, y eso es correcto. Llegamos ahora a una nueva sección que habla del nuevo cuerpo. El cuerpo que gime ahora y el cuerpo redimido. Leemos aquí en el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, no solo la naturaleza gime, sino que el creyente armoniza con ella. Creemos que este versículo es el más devastador para aquellos que mantienen la teoría de que la señal de un verdadero creyente es una cara con una sonrisa permanente. Ellos mantienen que el creyente tiene que sonreír todo el tiempo como un vendedor ambulante. Aleja tus problemas con una sonrisa. Puede ser un buen lema para un club rotario, pero no es un buen método para el creyente, amigo oyente. Nosotros gemimos en estos cuerpos. Cuando llega a la edad madura, comienza a sentir ciertos dolores que antes no existían. Alguien nos cuenta que cuando él se levantaba por la mañana, salía de su habitación y tenía que bajar unas gradas. Él tenía que quejarse audiblemente del dolor que sentía en sus rodillas. Su esposa le pedía que no gimiera de esa manera, pero él replicaba que lo podía hacer porque la Biblia lo enseñaba. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 2, leemos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el salmista dice en el versículo 6 del Salmo 6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Debemos decir también que nuestro Señor Jesús lloró a veces. Creemos que Él era una persona alegre, pero hubo momentos cuando lloró. Y estos cuerpos viejos que tenemos son cuerpos que gimen, amigo oyente. Veamos ahora el versículo 24 al proseguir con nuestro estudio del capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En otras palabras, hemos sido salvos y esperamos lograr eso. Todavía no lo hemos logrado, pero lo lograremos un día. Ya sabe usted que la fe, la esperanza y el amor son partes vitales en la vida del creyente. No habría esperanza si todo se hubiera cumplido. Algún día la esperanza se tornará en realidad. En efecto, la fe y la esperanza pasarán en la gloria que será revelada en nosotros. Solo permanece el amor. Tenemos un cuerpo nuevo en la redención. Tenemos uno nuevo que nos llegará algún día. Y luego Pablo continúa diciendo en los versículos 25 y 26, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El doctor H.C. Gawain se encontraba predicando en cierta ocasión, y en la audiencia se hallaba un creyente lleno de entusiasmo que a cada momento decía «Amén». Ahora esto molestó un poco al doctor Gawain, quien finalmente le dijo al creyente «Hermano,
La Escritura dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que por favor, no los exclame usted si es el Espíritu de Dios quien lo hace. Nos hallamos hoy en que no sabemos siquiera cómo debemos orar, pero el Espíritu de Dios hace intercesión con gemidos que no se pueden pronunciar. ¿Ha llegado usted alguna vez en oración ante Dios y se encontró que no sabía cómo orar? Lo único que podía hacer era llegar ante Él y decirle, Padre, y eso era todo lo que podía decir. No podía pedir nada porque no sabía qué pedir. Pues bien, esto sucede con mucha frecuencia en nuestras oraciones. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas. Eso es maravilloso. Y llegamos ahora al versículo 27 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Escribe el apóstol Pablo aquí, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si yo llego delante del Señor en oración y le digo, Señor, yo quiero que tú hagas esto de esta manera, quizás no reciba respuesta a mi oración. Pero es maravilloso ir delante del Señor y decirle en oración, Señor, no sé cómo pedirte algo, no sé qué decir, pero llego ante tu presencia como tu hijo, y mi deseo es que se haga tu voluntad. Y el Espíritu de Dios intercederá por nosotros según la voluntad de Dios. Nuevamente tenemos que decir que esto es maravilloso. Tenemos ahora el nuevo propósito de Dios. Y si esta epístola a los Romanos es el gran libro de la Biblia, y si el capítulo 8 es el punto sobresaliente, entonces hemos llegado a la cima de la cual habló el comentarista Skinner. Ese punto culminante es este versículo siguiente, el versículo 28 de este capítulo 8. El propósito de Dios, por tanto, garantiza la salvación de los pecadores. En los próximos 3 versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación. Así es como lo llama el comentarista Stanley. Veamos este gran versículo 28, leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El finado Dr. Torrey, un gran hombre de Dios, tenía un amplio conocimiento de este versículo. Él lo llamó una almohada suave para un corazón cansado. Muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo 28 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Sabemos que toda la creación está gimiendo, pero también conocemos algo más, que todas las cosas ayudan a bien, aún los gemidos. Esta última palabra es usada 5 veces en esta Epístola a los Romanos, y la palabra sabemos unas 13 veces. Y se refiere a lo que es conocimiento general de los creyentes, eso que el Espíritu Santo hace realidad. En su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este es un conocimiento que sólo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros. Es por esa razón que conocemos estas cosas. Continuamos hoy estudiando este capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a comenzar con el versículo 28. Tenemos ahora el nuevo propósito de Dios. El propósito de Dios garantiza la salvación de los pecadores. En los próximos 3 versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación, como lo llama el comentarista bíblico Stanley. Leamos pues este gran versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que toda la creación está gimiendo, pero también conocemos algo más, que todas las cosas ayudan a bien, aun los gemidos. Este es un conocimiento que sólo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros. Es por esa razón que conocemos estas cosas. El gran predicador Spurgeon sabía decir, no necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel, lo conozco. Y le digo a usted que yo sé que Dios me ama. Lo conozco. Y no necesito tener un argumento al respecto. Y aquí este versículo dice, a los que aman a Dios. Esa es la identificación del creyente. En su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice el apóstol Pablo,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El amor es el modelo, el patrón. El apóstol Juan lo expresa de esta manera ya en su primera carta universal, capítulo 4, versículos 10 al 16. Escuche usted. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hasta aquí las palabras del apóstol Juan. Amigo oyente, usted tendrá dificultades creyendo que Dios le ama y que usted ama a Dios si usted tiene problemas con los demás hombres. Es decir, si está odiando a otros creyentes. Recuerde que le amamos porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que puede llenar de gozo y alegría su vida es el hecho de que amamos a Dios y que podemos saber que le amamos hoy mismo. Luego encontramos estas palabras en este versículo 28. Todas las cosas les ayudan. Y eso quiere decir literalmente todas las cosas, tanto las cosas buenas como las malas, las cosas rectas como las oscuras, las cosas dulces como las amargas, las fáciles como las difíciles, las alegres y las tristes, la prosperidad y la pobreza, la salud y la enfermedad, la calma y la tormenta, la comodidad y el sufrimiento, la vida y la muerte. Todas las cosas ayudan. Esto es algo causativo. Quiere decir que Dios está obrando sobre todas estas cosas y que ellas no son accidentes. Jacob podía decir, todas las cosas están contra mí, pero el apóstol Pablo dice, todas las cosas están en mi favor. Y eso es maravilloso, amigo oyente. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, da una versión un poco personal de este versículo 28 que quizá nos aclare algo más lo que en él se dice. Dice el doctor McGee, y sabemos, esto es, con conocimiento divino, quiere decir que sabemos porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, hasta aquí en este capítulo hemos visto que sabemos, y esto es, conocimiento divino, porque solo el Espíritu de Dios lo puede revelar. Y Él se lo puede revelar a usted también, amigo oyente, para que usted sepa que todas las cosas le ayudan a bien. Y esto quiere decir, como ya hemos mencionado, todas las cosas, e incluye todo en general. ¿Usted recuerda a José? Ese personaje bíblico que, mirando hacia atrás en su vida, una vida llena de vicisitudes, desengaños y sufrimientos, pudo decir a sus hermanos, quienes habían sido responsables por mucho de lo que le sucedió a él, pudo decirles, como vemos allá en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, José les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estamos seguros que en su vida y en la mía, amigo oyente, como hijos de Dios, nosotros podremos mirar atrás algún día y decir, todo ha sido para bien. Job en el capítulo 13, versículo 15 pudo decir, he aquí aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días, amigo oyente. Nosotros no somos siervos temporales, y sabemos que Él realizará todas las cosas para bien, porque Él es quien las motiva, Él es quien les da energía, y tendrán su resultado, porque Él es quien las respalda. Fue durante el terremoto que sacudió la ciudad de San Francisco en el estado de California, Estados Unidos, que un santo de Dios caminó entre los escombros y la destrucción. Él miró todo eso y sonrió.
Un amigo que lo vio le preguntó, ¿cómo te puedes sonreír en un momento como este? A lo cual él contestó, me gozo en saber que tengo un Dios que puede sacudir al mundo. Es maravilloso, amigo oyente, poder enfrentar la vida y la muerte de esa manera. El apóstol Pablo podía hacer frente a la muerte sin temor. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 13, leemos, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muchos de nosotros quisiéramos llegar a un lugar como ese cuando hemos comprometido nuestra vida completamente para Cristo. Eso es para aquellos que conforme a su propósito son llamados, como dice este versículo 28, aquí en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Esto puede ser muy difícil de aceptar para muchas personas. Ahora, los llamados no son solamente los que han recibido una invitación, sino que también la han aceptado. Son nacidos de lo alto, y conocen por experiencia propia el amor de Dios. El apóstol Pablo hace referencia a 3 grupos de personas, y creemos que son los 3 grupos que se encuentran en el mundo en la actualidad. Él los describe en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí tiene usted los 3 grupos. Los judíos confiaban en la religión, los ritos y el ritualismo. Para ellos la cruz era piedra de tropiezo. Y los griegos, los gentiles, ellos confiaban en la filosofía y el saber humano. Para ellos la cruz era locura. Pero los llamados, ellos forman un grupo diferente. Ellos salían de entre los judíos y de entre los griegos o gentiles, eran elegidos. No en base a su religión, su sabiduría o su superioridad. Dios los llamó, y para ellos la cruz es la dinamita de Dios para salvación. Los llamados escucharon el llamado de Dios. Eso es lo importante. Permítanos aquí hacer una ilustración con una tortuga. Supongamos que vamos a un charco donde hay 10 tortugas. Y usted les dice a las tortugas, quisiera enseñarles a volar. 9 de ellas dicen, no tenemos ningún interés, nosotros somos tortugas. A nosotras nos gusta estar aquí, nos gusta el lodo, nos gusta la zona, nos gusta ese ambiente. Sin embargo, una de las tortugas dice, a mí sí me gustaría volar. Y esa es la llamada, esa es la que aprende a volar. Ahora eso no tiene nada que ver con las otras tortugas. Ellas son tortugas porque son tortugas. Los perdidos son perdidos, les gusta estar de esa manera. No hay ninguna persona en este mundo, amigo oyente, a la que se le esté forzando a que sea perdida. Ellas son las que han elegido ese camino. Un jovencito quería formar parte de la iglesia y los diáconos le estaban haciendo algunas preguntas y le dijeron, ¿cómo te salvaste? Él les contestó, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Le volvieron a preguntar entonces, ¿cómo es eso de que Dios hizo su parte y tú la tuya? Y él les contestó, la parte de Dios es salvarme. Mi parte es la de pecar. Yo corrí de su presencia tan rápido como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar. Y él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Amigo oyente, esa es la manera como yo fui salvo también. ¿Es esa la manera como usted fue salvo? Así es como sucede. Ahora esto no cambia para nada el hecho de que todo aquel que quiere puede ir a Cristo. Usted puede ir. Todo aquel que cree será salvo. Alguien lo ha explicado de una manera un poco diferente. Quizás haya dicho, los elegidos son todos aquellos que quieren, mientras que los no elegidos son aquellos que no quieren. Y todo ello según su propósito. Amigo oyente, si usted no ha reconciliado su mente y su corazón con el propósito de Dios y con la voluntad de Dios, es hora de que lo haga porque este es el universo de Dios. Él lo hizo. Yo no sé por qué habrá hecho al mundo redondo. ¿Por qué no lo habrá hecho cuadrado? No lo sé, ni tampoco Él me lo dijo. Pero Él lo hizo así, redondo, porque es la forma que Él quiso hacerlo. Permítanos decirle que su propósito, es decir, el propósito de Dios, se va a llevar a cabo y que Él tiene el conocimiento y el poder para hacerlo. Y cualquier cosa que Dios hace, cualquier cosa que mi Dios haga, amigo oyente, está bien. No diga usted que Dios no tiene derecho para hacer tal o cual cosa.
Él tiene el derecho y cuando lo hace bien. Él es justo y Él es amoroso. Y también lo es cualquier cosa que Él haga. En el pasado hubo un gran teólogo llamado Simeón. Él decía que siempre predicaba sobre el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos por tres razones. Primero, porque cortaba de raíz el orgullo. Segundo, porque cortaba de raíz la soberbia. Y tercero, porque también cortaba de raíz la desesperación. Y esa es la razón por la cual él predicaba la doctrina de la elección. Y créanos, amigo oyente, usted nunca podrá felicitarse a sí mismo y decir, lo hice yo, lo he hecho porque soy tan inteligente. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios es quien controla todo. Esto es obra suya, su sabiduría. Todo es de Él y es su propósito el que se está llevando a cabo. Mejor es que nos inclinemos ante Él, porque la voluntad de Dios sale de la eternidad pasada como una planadora. No crea usted que la podrá detener, amigo oyente. En efecto, lo mejor es que se suba en ella y continúe el viaje con Él. Así es como Él lleva a término las cosas y nos sorprende verdaderamente. Bien, los próximos dos versículos de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos son los versículos 29 y 30, los cuales vamos a leer juntos para poder apreciarlos mejor. Versículos 29 y 30 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. Ahora no se está hablando aquí de nadie que haya sido elegido para perderse, porque las personas de las que está hablando este versículo aquí son las mismas mencionadas en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A aquellos que han sido predestinados, y la predestinación nunca hace mención de los que están perdidos. Nunca encontrará usted esto en relación con ellos. Si alguno comienza a hablar de cierta persona predestinada a perderse, pues no está siendo fiel a la Escritura. La Biblia no dice eso, amigo oyente. La Biblia sí dice que cuando Dios le salva, Él le va a ayudar para que culmine con éxito su obra. Eso es lo que dice simplemente. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó, dice el versículo 30. Es realmente sorprendente esta sección sobre la santificación. Y él ni siquiera menciona el ser santificado. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios en el corazón y en la vida del creyente. Este aquí es el propósito eterno de Dios, y simplemente quiere decir lo siguiente, que cuando el Señor, que es el gran pastor de las ovejas, quien también es el buen pastor de las ovejas, y el pastor verdadero de las ovejas, cuando Él comienza con 100 ovejas, va a terminar con 100 ovejas. Cuando Él comienza con 100 ovejas, Él no va a perder ninguna de ellas. ¿Recuerda usted que el Señor contó una parábola relacionada con esto? Él dijo que había un pastor, un buen pastor. Y ese es Dios, el Señor Jesús. Una ovejita se perdió, se fue. Y Él podía haber dicho, bueno, que se vaya. Ya tenemos 99 bien seguras en el redil. Tenemos un buen porcentaje. Ahora, cualquiera que ha criado ovejas sabe muy bien que nunca alcanza un promedio de 99%. Si uno obtiene un poco más del 50% de las que nacieron, se tiene que dar por satisfecho y poder llevar a todas ellas al mercado. Pero estamos hablando de un pastor excepcional. Él no se siente satisfecho con 99 a quienes Él llamó y justificó. Si Él justificó a 100 ovejas, amigo oyente, Él va a glorificar a 100 ovejas, porque cuando esa ovejita se perdió, Él fue a buscarla, porque Él va a terminar con 100 ovejas. Un día sucederá así, y permítame hacerlo un poco personal. Un día Él comenzará a contar 1, 2, 3, 4, 5, y todos ustedes estarán incluidos allí. 95, 96, 97, 98, 99 y... ¿Dónde se metió Samuel Montoya? Y entonces dirá, bueno, parece que él no pudo llegar. Lo dejaremos ir porque muchas personas pensaban que él no llegaría de todas maneras, así que lo dejaremos que se pierda. Amigo oyente, gracias a Dios que no lo dejará ir, porque ese pastor dice que si él se sale del redil, él lo irá a buscar. Y lo único que dejará por un momento son ovejas con hambre. Eso es todo. Esta no es una doctrina para asustar. Esta es una doctrina maravillosa.
quiere decir que yo estaré allí. Quiere decir que usted estará allí si es que ya ha confiado en Él. Él es el gran pastor. No me diga, amigo oyente, que esta es una doctrina que da miedo, que da temor. Esta es una de las doctrinas más reconfortantes que tenemos en estos días en que vivimos. Y luego el apóstol continúa en el versículo 31 y dice, ¿qué pues diremos a esto? Y mi respuesta es, ¿qué podemos decir? No tengo nada que agregar. Es demasiado hermoso. Y continúa este mismo versículo diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra de nosotros, amigo oyente? Dios está de nuestro lado. Nadie puede estar en contra nuestra. Nadie podrá siquiera acusarnos. El apóstol es bien específico en esta situación y nos dice en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Note usted cuán hermoso es todo esto. Él no escatimó a su propio Hijo. Él dio a su Hijo. Él perdonó al hijo de Abraham, pero no a su propio Hijo. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y Él nos dará todas las cosas que necesitamos. Ahora quizá alguien diga, pero yo no puedo aguantar. Amigo oyente, Él hará eso por usted. Él lo sostendrá. El pastor es el que guarda, el que sostiene a sus ovejas. Y sus ovejas están seguras, amigo oyente. Y no es porque las ovejas sean inteligentes, más bien son torpes. Un ganadero dice que las ovejas son en realidad torpes. Y él sabía esto porque las criaba. Fíjese usted, no tienen garras filosas, no se pueden proteger a sí mismas. Tampoco tienen afilados colmillos. Son nada más que unos animales desamparados. Ahora, si una de ellas se detuviera y dijera, yo estoy bien segura, ¿creería usted que está segura? Sí. Ahora, ¿es gracias a su inteligencia? No, amigo oyente. ¿Cómo está segura entonces? Si está segura, lo es porque tiene un maravilloso pastor. Y mi pastor, amigo oyente, me dice que yo estoy seguro. Solo repito lo que él me dice cuando dice todo esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El famoso predicador Dwight L. Moody solía contar lo siguiente. Si yo fuera la joyería más fina de la ciudad de Nueva York, que allí me mostraran el diamante más bello que tuvieran, y el dueño me dijera, tómelo, es suyo. Yo diría, usted no quiere decir que me está regalando este diamante tan valioso. Y el dueño diría, sí, es suyo. Moody dijo, si él me lo regaló, yo no dudaría un momento para pedirle un pedazo de papel para envolverlo y llevarlo conmigo. Amigo oyente, si Dios entregó a su propio Hijo para morir por usted, Él no escatimó a su Hijo. ¿No cree usted entonces que Él puede darle todo lo que necesita en esta vida y la venidera? No se puede pedir nada mejor que esto, amigo oyente. Notemos ahora lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, amigo oyente? Usted no puede acusarlos de nada. ¿Y sabe por qué? La razón la encontramos en el siguiente versículo, y aquí comienza la lista de quién es quién. En la primera parte del versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Dios ha puesto su trono detrás de los elegidos. Ellos son pecadores justificados. Dios está detrás de ellos. ¿Quién los condenará? Nadie los puede condenar. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo murió. El resto de este versículo 34 dice, el que también intercede por nosotros. Usted puede notar que hay 4 cosas que Él hizo por nosotros. Murió por nosotros, resucitó por nosotros, nos libró de nuestras ofensas y resucitó para nuestra justificación. Pero eso no es todo. También está a la diestra de Dios. Él está allí en este momento. No importa dónde esté usted, quién sea usted o cómo esté usted. Él puede verlo ahora mismo. Él es el Cristo viviente. ¿Lo necesita usted, amigo oyente? ¿Por qué no va a Él? ¿Por qué no recurre a Él? Él es el Cristo viviente. Él también intercede por nosotros. ¿Oró usted por usted mismo esta mañana? Debió hacerlo. Debemos orar por nosotros mismos. Si usted dejó de hacerlo, Él no perdió esa ocasión. Él oró por usted. Él intercede. En esta mañana Él pudo haber dicho, allá va Samuel otra vez. Puede tropezar si no lo cuidamos. Pero Él nos cuida, amigo oyente. Maravilloso, ¿verdad? Son pues 4 cosas por las cuales, como ya sabe,
no se puede acusar a los elegidos de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. 4 cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Continuamos estudiando hoy este maravilloso capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior veíamos que hay 4 cosas que Cristo hizo por nosotros, por las cuales nadie, absolutamente nadie nos puede acusar. Fíjese usted, Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros librándonos de nuestras ofensas y resucitó para nuestra justificación, pero también está a la diestra de Dios. Él está allí en este momento. No importa dónde esté usted, quién sea usted o cómo esté usted. Él puede verlo ahora mismo. Él es el Cristo viviente. Y Él también intercede por nosotros. Siguiendo ahora adelante encontramos otras cosas que también son maravillosas aquí en este versículo 35 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Leamos la primera parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo hace esa pregunta y luego enumera todo lo que uno pudiera imaginarse. Continúe leyendo ese versículo conmigo, el versículo 35. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Nos separará acaso la tribulación, es decir, los problemas? ¿Es posible que los problemas nos separen? No, amigo oyente, no nos pueden separar porque Él no lo permitirá. O quizá la angustia. Usted puede creer que Dios lo ha abandonado, pero eso no es así. Y la angustia no lo separará de Él. Bueno, tal vez la persecución. Lo que aquí indica es persecución legal. Quiere decir que hay personas que están llevando a cabo una campaña contra usted. Y eso no lo separará del amor de Cristo, amigo oyente. Bueno, tal vez el hambre, o desnudez, o peligro, o espada. De paso, permítanos decir que esta es una breve biografía de la vida de Pablo. Ninguna de esas cosas le pueden separar de él. Escucha ahora lo que él dice aquí en el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está citando aquí lo que dice el Salmo 44, versículo 22, donde leemos, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Este es un cuadro espantoso de los santos en este día de gracia, ¿no le parece? Yo creo con todo mi corazón, que esta es la actitud del sistema satánico contra el Hijo de Dios aún en esta hora. Creo también que la historia de la Iglesia revela que esto es verdad. Si usted toma una posición con Dios, le va a costar algo, amigo oyente. Si usted ha tenido oportunidad de observar las actividades en un matadero, sabrá que allí se da muerte a gran cantidad de animales. Un joven de unos 15 años consiguió trabajo en uno de esos lugares. Durante su primer día de trabajo le tocó observar cómo mataban a unas 100 ovejas. La persona encargada de hacerlo trabajaba con un gran cuchillo bien afilado y con él cortaba la garganta de las ovejas. Ahora este joven, que nunca había visto algo así, tuvo que salir de su lugar para poder recuperarse de la gran impresión que sufrió. Eso le pasaba a todos los que comenzaban a trabajar en ese lugar. Era un espectáculo terrible. Pero también es algo terrible, amigo oyente, observar lo que está ocurriendo con algunos santos creyentes en el Señor. Ellos están soportando esto. Y Pablo nos dice que esto nos va a pasar, pero que eso no nos separará del amor de Dios. Y nos dice aquí en el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? Esta es otra de esas paradojas de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir ser más que vencedores? Bueno, significa tener la ayuda de otro que logra la victoria por nosotros y no permite que nunca suframos una derrota porque Él obtiene la victoria. La victoria pertenece a Cristo, no a nosotros. La vida victoriosa no es nuestra vida, es su vida, la vida de Cristo. Luego Pablo sigue diciendo en los 2 últimos versículos de este capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora notemos aquí algunas de las cosas que él menciona.
muerte. La muerte no nos puede separar, todo lo contrario, nos lleva a su presencia. Eso fue lo que Crisóstomo dijo cuando el emperador trató de asustarlo. Dijo el emperador, te voy a dar muerte. A lo cual Crisóstomo contestó, por ello le doy gracias, porque me va a enviar a la presencia de mi Salvador. No se podía dominar a un hombre como ese. Ahora también dice aquí, vida. La vida, amigo oyente, no nos puede separar. En realidad, si Él nos sacara de este mundo inmediatamente, si me tomara ahora mismo, sería grandioso. Pero es interesante notar que es más difícil hacerle frente a la vida que a la muerte. Enfrentarse a la vida con sus tentaciones, con sus fracasos, sus desengaños, incertidumbres y sufrimientos. Pero eso, amigo oyente, no nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice Pablo que ni los ángeles pueden, fíjese usted. Y creemos que aquí quiere decir los ángeles caídos. También menciona ni principados, y esto quiere decir enemigos y poderes espirituales. Pero Pablo continúa diciendo ni lo presente, y eso significa las circunstancias actuales. También dice ni lo porvenir, y allí habla del futuro. Nada en el futuro, amigo oyente, puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, y esa es la era espacial en la cual vivimos. No queremos viajar en el espacio, pero Él ha puesto nuestros pecados tan lejos como están el oriente del occidente. Y el pecador estará separado de Dios. Esa es la muerte segunda. Esa muerte es espiritual, es una muerte eterna. Él ha puesto nuestros pecados allá lejos, pero no a nosotros. Y el espacio no nos puede separar de Él. Luego dice aquí, ni ninguna otra cosa creada. Ninguna cosa, amigo oyente, que podamos mencionar podrá separarnos del amor de Dios. Y ese amor tiene su centro en Cristo Jesús. Amigo oyente, la salvación es una historia de amor. Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19, leemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nada nos separará de esa condición. Al entrar a este capítulo 8 de esta epístola a los romanos, lo hicimos sin condenación. En el centro descubrimos que todas las cosas ayudan a bien. Y luego, al terminar o salir de él, vemos que nada nos podrá separar. ¿Podemos acaso mejorar esta condición, amigo oyente? Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 8 de la epístola a los romanos.